Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este streaming especial de Oriental FM 107.5, aquí en la Confitería Oriental. Hoy me acompaña una violinista, pero excelente, espectacular, desde Córdoba al mundo. Es Lucía Luque. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida y muchísimas gracias por estar en este espacio. ¿Cómo estás, Mónica? Un gusto estar Muy aquí y bien. acompañarlos realmente. Bueno, contame cómo empezó esto del violín. ¿Empezó desde muy chiquita, desde los 7 años? Sí, así es. Bueno, empecé a estudiar violín a los 7 años. La conexión con la música viene desde mucho antes. Yo recuerdo que a los 3, 4 años me encantaba cantar, cantaba, bailaba todo ¿Venís el de día. familia Vos ya? sabés que no. No. O sea, en mi familia hay muchos artistas, pero músicos no. Mi padre es escritor, entonces siempre en casa había música, no siempre música clásica, sobre todo más bien música argentina, muchos cantautores, por eso me gustaba cantar, los tipos Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, por ahí había algún Chopin, un piano, pero sí, recuerdo que, digamos, como lo que mi acercamiento hacia la música fue a través del canto, digamos, ¿no? Más espontáneo, ¿no? Claro. Y bueno, a los 6 años, una amiga de nuestra familia, que es directora de coros y pianista, me escuchó cantar y nada, habló con mi papá y me dice, me parece que sería una buena idea que empezara a estudiar piano. Capaz que yo le puedo hacer una clase y ver, bueno, sus aptitudes, qué sé yo. Me encantó. Fue muy lindo, pero o sea, yo recuerdo que el instrumento como que me inspiró bastante respeto, ¿viste? El piano. Dije, bueno, es un instrumento grande, Muy grande, claro, no para sé. esa edad sobre Sí, todo. sí, sí, tengo esa sensación. Y cuando termina esta clase de piano, ella tenía un violín en su casa, yo no sabía, y vi un estuche y lo quise abrir, lo quise tocar, y ahí fue un amor, ¿viste? Amor a primera Sí. vista. Así que le dije a mi papá, quiero tocar violín. Y Bueno, y bueno, esto comenzó en Córdoba, pero no quedó en Córdoba, porque te fuiste después. así es. Bueno, empecé a estudiar a los 7 años con profesores particulares y a los 17 años, estaba hablando que en todos esos años hice muchos conciertos. Te digo que el primer concierto que toqué como solista con una orquesta tenía 9 años en el Teatro del Libertador. O sea que ya Imagino la adrenalina de esos 9 años, yo estaba muy feliz, muy muy tranquila. tranquila, No, haciendo no lo me que te daba cuenta, yo creo que apasionaba. de nada. O sea, en el sentido que me parecía algo muy natural, digamos, ¿no? Bueno, obviamente fueron pasando los años, después tuve un gran maestro que fue Humberto Carfi, que él también me ayudó a formar realmente una base muy sólida y con él hice muchos concursos también para violín, empecé a tocar como solistas con orquestas sinfónicas ya a los 13, 14 años en Buenos Aires, con diferentes orquestas del país, me fui a Brasil, a Chile, Uruguay, o sea, digamos, empecé a viajar ya desde muy chica. O sea que cuando surge la posibilidad de irme a Europa, ya digamos que fue para seguirme perfeccionando, Perfeccionando, digamos, ¿no? creciendo, Pero claro. con un bagaje importante, Fuiste digamos. la mejor egresada de conservatorios en Italia. Así es. Bueno, sí, ese fue uno de los concursos que hice varios, viviendo en Italia. Creo que ese concurso fue en el 2008, creo, sí, estuvo muy lindo, sí, así Qué es, sí, bueno. gané ese Y primer después premio. anduviste por el mundo. Así es. Sí, bueno, gracias a una beca del gobierno de la Sota en el 2005, que ahí pude irme a vivir a Italia. Me fui primeramente con mis padres, ya después yo me instalé sola y viví 6 años en Italia, terminé el conservatorio de Verona, que estudié unos años ahí, después estudié en Florencia un año, en Cremona 4 años con el gran maestro Salvatore Accardo, que cumplió años hace un par de días, que le mandé saludos, 84 años cumplió, el gran Salvatore. Y después en Berlín viví un par de años también, estudié con maestros de la Berliner Philharmoniker, de la Filarmónica de Berlín. Esos años también fueron muy lindos porque aparte de hacer música clásica también hice mucha música experimental, jazz, música barroca, mucha música argentina también, mucho tango, mucho folclore. Así que, y bueno, Música religiosa, ¿no? También. sí. Pasa que sobre todo lo de la música religiosa tiene que ver con el periodo musical, porque en la época del Renacimiento los compositores componían para las iglesias, después para las cortes
Y después con Beethoven se revolucionó todo, ¿no? Porque Beethoven dijo, yo quiero componer para la gente que me escuche, no para una élite. Y ahí se arma la gran proceso. Mi preferido, Beethoven, revoluciona todo y es como que el músico, digamos, se vuelve no un servidor hacia, ya puede ser una institución, una gran institución, obvio, como una corte o como una iglesia, sino el músico independiente como ente, ¿no? Lucía, has hecho diferentes géneros. ¿Cuál te ha gustado más? Porque también lo popular lo has hecho. Sí. El religioso, clásico, ¿por dónde pasa más el corazón? Difícil. Me gustan todos los estilos cuando son buenos. La verdad que capaz que si te digo, sí, debilidad, obvio por Beethoven, que es el periodo ese entre el clasicismo y el romanticismo, el inicio del romanticismo. Creo que es como que por la forma de ser de uno, ¿no? Lo que es repertorio romántico y 1900 es lo que como que más fácil me sale, por así decirlo, ¿no? Más espontáneo. Tchaikovsky, 1900, todos los compositores de 1900, Piazzolla, ni hablar. La música nuestra es lo más. Así que Contame sí. de la Camerata Luque. Camerata Luque nació hace 3 años, un poco con la necesidad de juntarse y hacer música. Son todos chicos jóvenes, la mayoría son integrantes de la Orquesta Sinfónica. Y yo hacía tiempo que tenía ganas de tener una orquesta propia, de dirigir desde el violín, ¿no? Y de llevar un poco mis ideas musicales hacia un grupo mío. Te digo la verdad, últimamente no estamos tocando mucho y tiene que ver por la realidad argentina, que está tan difícil. Entonces encontrar sponsor, encontrar gente que te banque, porque somos varios, somos 12, 15, dependiendo. Así que últimamente lo que más hago es estar tocando como solista, que este año he viajado un montón sola, recitales violín y piano, máximo trío. Llegar a cuarteto ya es difícil hoy en día, ¿no? Digo que realmente que te banquen un cachet digno para un grupo grande es difícil. Y sobre todo en la música de cámara, ni hablar. Así que, bueno, un poco también ante la situación, este año sobre todo lo abordé mucho para tocar como solista. Igual estoy feliz porque hacer los conciertos muy difíciles y grandes, hacía tiempo que no viajaba tanto sola y igual ha sido hermoso, pero te digo la verdad, igual obviamente no es fácil hoy en día vivir solamente de la música, ¿no? Es difícil en una Argentina que a lo mejor no tiene el apoyo, ¿no? Sí. En ese aspecto. Y no solo en Argentina, en el mundo. En el mundo también. Sí, bueno, acá ni hablar por cómo están las cosas, pero la verdad que en algunos lugares de Europa se puede, pero claro, entrar a una orquesta es muy difícil, hay muchísima competencia, hay gente de todos lados del mundo y es una vida bastante ardua. Estar en una orquesta allá es casi una vida exclusivamente para tocar en una orquesta porque tiene muchísimos conciertos, muchas horas de ensayo y casi no te queda margen para hacer otras cosas. Yo aspiro más allá de tocar en una orquesta, hacer mi actividad como solista, ¿no? Entonces, hacer esas dos cosas no es simple. De todas maneras, tengo muchos conciertos, muchas oportunidades, pero uno siempre tiene que estar atrás todo el tiempo, ¿no? Para que la agenda se renueve. ¿Y sí? Todo el tiempo. Y sí, tenés que trabajar en eso. Totalmente. Lucía, corregime si me equivoco o si lo digo mal, sos concertino. Muy bien, sí. Sería exactamente la pronunciación concertino, porque es en italiano. En italiano. ¿No? Sí, concertino quiere decir el violín principal de la orquesta. Es un referente en lo que es la orquesta sinfónica, es el cargo más alto después del director. Pero con la diferencia que también el director de orquesta, en general, en todas partes del mundo, es un contrato. O sea que los directores pueden estar 2, 3, 4, 5 años, pero en un momento, en cambio, lo que es integrar una orquesta, en general, en casi todas las orquestas del mundo, es un lugar fijo, ¿no? Entonces digo, es como que en general, si uno quisiera, me podría jubilar. Hay que ver si la orquesta todavía va a seguir existiendo dentro de 20 años por cómo están las cosas. ¿No? Esperemos Falta que mucho. eso no pase, porque está todo como que la onda es privatizar todo, ¿no? Así que nosotros siempre con la orquesta, con el sindicato y con los músicos, con los artistas, siempre decimos realmente de la importancia de defender nuestros lugares como parte de la sociedad, como parte de la cultura, que se conserve esto, ¿no? Imagínate, la orquesta tiene casi 100 años y realmente es un organismo muy importante, es el organismo más importante de la ciudad en cuanto a la música clásica, ¿no? Siempre
el teatro está lleno. Cuando la Sinfónica, te diría todos los organismos, la Sinfónica, el ballet, la banda, la orquesta de tango, todos los organismos que son 7, dependientes del teatro, siempre lleno. ¿Cómo es el público de Córdoba con respecto a este tipo de espectáculos? Es muy entusiasta. Yo creo que se ha sabido lograr durante todos estos años un público muy lindo. Las entradas son súper accesibles, son prácticamente gratis. Así que realmente la orquesta y todos los organismos del teatro están para la gente. A veces quisiera que capaz saliéramos más al interior o a otros lados para que la orquesta llegue hacia más gente, ¿no? Porque creo que es re importante que la cultura se expanda lo más posible, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, eso es un deseo mío. Un anhelo. Claro, un anhelo que puede ser que se cumpla. Sí, ¿Por qué no? Sí. Bueno, yo trato de hacerlo con mi música, ¿no? De viajar siempre y de llevar la música a donde me lleve la vida igual, ¿no? Pero sí. Lucía, y te has llevado por muchísimos lugares. ¿Sos docente también? Soy docente, sí. O sea, doy clases particulares en mi casa hace años, pero además trabajo en Entre Ríos, en Paraná, en la Universidad Nacional. Ahí hace 12 años que tengo una cátedra de violín. Así que me encanta dar clases. ¿Sí? Aprendo mucho. ¿Aprendes de los alumnos? Sí, claro. Uno se ve reflejado, ¿no? Claro. Las cosas que hace, las cosas que no. Es muy lindo, muy, muy gratificante. Creo que con el correr de los años cada vez a uno le gusta más dar clases, porque capaz de más chico te gusta, pero uno quiere tocar. Un poco esa ambición de estar siempre ahora tocando. Disfrutás de este ida y vuelta con los alumnos. Me encanta. Y de hecho este año he ido muchísimo a dar masterclass. Es un formato que he estado haciendo mucho, que es voy a tocar un concierto como solista, por ejemplo, con una orquesta o con una camerata de cuerdas, dependiendo la agrupación que me invite. Y además de hacer ese concierto, preparo a la orquesta, digamos, de alguna manera, no solo con mi parte, sino como que suelo preparar a los músicos, sobre todo esto se da con gente joven, ¿no? Y también doy una masterclass. Entonces es lindo porque es un formato integral, ¿no? Que de alguna manera, más allá que trabajamos para el concierto y para la gente, pero siento que puedo dejar una impronta que, mira, que en algunos lugares realmente es muy difícil. Por ejemplo, este año estuve en Mar del Plata, fue hermoso, hicimos un concierto, tuvimos como 2.000 personas en la sala Piazzolla de Mar del Plata, fue hermoso. Hice un campus que duró 3 días, en donde realmente estuvimos todo el día tocando y di clases y todo. Y fue re lindo. Y ahora voy a Santiago del Estero, ahora dentro de 10 días voy a hacer eso. También voy a tocar como solista las 4 estaciones porteñas de Piazzolla. Y voy a tocar de concertino con la Sinfónica que me llama. Y además voy a dar una masterclass. También lo voy a hacer en Jujuy, que ahí sí que es difícil también, que digamos, la situación en Jujuy es bastante complicada con las orquestas. Y ahí igual también voy a dar una masterclass. Realmente eso me encanta. Te llena el corazón. Me llena mucho, sí. Lucía, te queremos escuchar. Un ratito, ¿Puede un ser? poquito. Dale. Con esto finalizamos este streaming de lujo con Lucía Luque. Muchísimas gracias, Lucía, Mónica, por estar aquí.
Música